A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, amado hermano, amado amiga. Qué bueno que estemos aquí todos juntos para que podamos adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el pastor Héctor Santiago, que como todos los lunes a las 6:30, que estamos trabajando lo que es el libro de los jueces, y los viernes que estamos en el libro de Apocalipsis. Y qué bueno pues que puedas estar conmigo hoy. Vamos a orar para aprovechar todo el tiempo que necesitamos hoy para esta lección, que creo que es la lección número 7. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, bendecimos tu nombre y te adoramos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes para que podamos, oh Dios mío, trabajar en lo que son lecciones, aprendizaje, para que los hermanos, Dios de cualquier iglesia, hermanos individuales, amigos que también quieren aprender de la palabra, puedan hacerlo en este tiempo tan difícil, tan convulso, difícil, tiempo de tu regreso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerde que nuestro ministerio es el ministerio Ciñéndose la Toalla, ministerio de capellanía, y que tenemos un canal de YouTube y Facebook que se llama Estudiando las Escrituras a los Pies de Jesús. Ahí estamos. La hermana Denise siempre nos pone el WhatsApp y nos pone la cuenta de email para que usted se pueda comunicar y pueda decirnos pues que le gusta, que sigamos, que incluyamos alguna cosa importante para nosotros. Así que en esta clase, esta es una clase, yo le voy a llamar especial. Especial no porque tenga algo, vamos a decir, que yo pueda decir que es diferente, sino porque he querido dentro de las iglesias hacer una lección como esta para que nosotros vayamos entendiendo que la iglesia en los 2000 años no se ha quedado en un vacío. Por lo general, cuando damos este tipo de estudio, pues hablamos de las 7 iglesias o como un todo, las iglesias como un todo en las iglesias de nuestros días, o como diferentes periodos, 7 diferentes periodos. Hoy yo voy a partir de esa premisa de los 7 diferentes periodos para traer algunos datos que es bueno que usted conozca, que no son comunes a que se expliquen dentro de lo que puede ser este tipo de proyecto, y que es importante conocerlo porque en los 2000 años la iglesia no ha estado en el vacío. La iglesia ha ido desarrollándose poco a poco. Así que quiero hablar primero, exponer los periodos donde se dice, donde hay escuelas que hablan de que esos periodos son en los que se ha dividido las 7 iglesias. Primero, lo que es la iglesia de Éfeso, que ya nosotros la cogimos, pero que es una iglesia que se desarrolló en los primeros, desde el año 30 hasta el año 100, los primeros, vamos a decir el primer siglo, aunque no completo, el primer siglo. Y se llama la iglesia apostólica porque es la iglesia que los apóstoles pues comienzan a traer las enseñanzas de lo que Jesús dijo, lo que Jesús dejó, lo que ellos vieron, lo que establecer lo que es la base eclesiástica, porque hasta el momento pues la iglesia no existía. Lo más que se podía hablar es de un acto, un hecho que ocurrió precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, digo para nosotros, pero para ellos unos días, 50 días después de que Jesús se fue al cielo,
que llegó el Espíritu Santo y hubo unas manifestaciones y hubo una predicación de Pedro y hubo 3,000 personas que se salvaron, que comenzaron a entrar a la iglesia y lo que es el concepto iglesia, no concepto, no entienda usted concepto edificio, sino grupos que se juntaban en las casas los domingos para partir el pan, pero que, como dice el libro de los Hechos, todavía seguían yendo al templo de Jerusalén a orar a las 9, a orar a las 3 de la tarde, y allí pues hay eventos que lo demuestran. Después viene la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, del año 100 al año 325, casi 2 siglos, coge lo que sería, vamos a decir, esta iglesia, no como iglesia física, sino como el ambiente de lo que se le dijo a Esmirna. Ahí la iglesia perseguida es la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia que se llama la primera iglesia ya formado. Ahí se da algo que se llama el concilio de Nicea, pero yo lo dejo porque un poquito más adelante voy a hablar de los concilios. Pero hay persecuciones, desarrollo doctrinal, porque la doctrina no la podemos, o sea, no viene de la nada, viene de pensadores, viene de gente que se reunió a nivel de obispos, de pastores, de curas, etcétera, etcétera, que se reunieron y que tuvieron esa interacción para poder hablar y desarrollar lo que son las doctrinas básicas, que las iglesias, sean católicas o sean de la denominación que sea, algunas de ellas pues concuerdan, otras pues son tal vez diferentes. Se desarrollan lo que son los padres apostólicos y los apologistas. Yo voy a hablar un poquito de los padres apostólicos también, y el gnosticismo. Se empieza a combatir las falsas entradas, teorías que se van desarrollando, porque donde no hay nada escrito se es propenso pues a que entre algo, a que entre cualquier cosa y nadie sabe nada de nada. Luego, la iglesia de Pérgamo, que representa una iglesia del 325 al 590, o sea, ese periodo, que es el periodo donde la iglesia pues se convierte parte del Estado. Ahí va a estar Constantino, ahí va a estar el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso. Ahí va a estar, se va a empezar a hablar de la Trinidad y se va a empezar a hablar de Jesucristo, y también hay persecución. Es un periodo de persecución también, pero ya empiezan a darse vamos a decir, unas doctrinas. Usted va a ver que dentro de las doctrinas que nosotros conocemos como la Trinidad, como que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, pues todas estas cosas se van a estar dando en el desarrollo de estos 2000 años. Tiatira, que es la iglesia medieval, la iglesia de 590 a 1517, que entonces es el inicio de lo que es la tradición. La iglesia, vamos a estar hablando ahí de Gregorio Magno, un papa que hace un cambio entre lo que es el Imperio Romano, que cae, porque el Imperio Romano, tal vez un poquito más adelante yo dé alguna nota, pero el Imperio Romano en un momento dado se dividió entre lo que fue el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Y entonces había como dos cabezas, como que empezaron a dividirse el imperio. Y una de las bases del imperio se quedó en Roma. Los césares y los gobernadores desde Roma. Pero otra de las bases se quedó en Turquía, porque hoy es Turquía, pero que para aquel entonces, pues
tal vez no se llamaba de esa manera, por lo menos yo la conocí como Asia Menor, cuando el apóstol Pablo llegó a Asia Menor y donde se da el evento de las 7 iglesias. Y en esos dos hay uno pues que cae más rápido, más temprano, hay uno que dura más, 1500 y tantos años, dura más, sobre todo el de Turquía. Y ahí pues vamos a ver este Papa, Gregorio Magno, que en el 500, entre el 590 al 604 comienza a tomar las funciones de lo que eran los emperadores romanos, lo que era esa Roma, pero ahora con la Iglesia Católica, siendo un papa de la Iglesia Católica. Así que ahí entra entonces el poder papal, los monasterios, el elemento de los monasterios, las cruzadas que tanto nosotros conocemos de todas las cosas bárbaras que ocurrieron en las cruzadas, donde una de las cosas que ocurría era que había, tenía que la gente profesar el que eran cristianos, que eran seguidores de Cristo, pena de muerte, escolasticismo, voy a explicar eso ya mismo. Y entonces pues ya dije, la separación entre Oriente y Occidente, todo eso se da en el periodo de Pérgamo. Entonces, no he hablado de Sardis, y él va a ser la próxima iglesia que voy a hablar, de Sardis, que en 1517 a 1648, que es donde se da entonces lo que se llama la Reforma y la Contrarreforma. La Reforma, que empieza con Martín Lutero en 31 de octubre de 1517, donde en Wittenberg, Alemania, él clava en la puerta de la iglesia sus 95 tesis, donde él está reformando, diciendo esto está mal, esto no va, esto no lo dice la Biblia, ni lo han dicho los apóstoles, ni los padres, y eso se le llama la Reforma, y luego la Reforma protestante, ¿no? Porque es una protesta, no protestante del término de concilio, sino del término de protestar. Y entonces se van a levantar las iglesias protestantes, y entonces viene la Reforma de Alemania, la de Suiza, la de Francia, la de Inglaterra, y la Iglesia Católica entra en lo que es en su contrarreforma, en el Concilio de Trenton, 1545, ellos van a entrar en lo que es la contrarreforma, que es entonces ver cómo ellos contestan a lo que está planteando Lutero y lo que está haciendo adeptos en la Iglesia Católica, moviéndose hacia protestantes, y ellos pues vienen con diferentes estrategias para, vamos a decir, chocar o contrarrestar esa situación. Eso es lo que trae el periodo de la iglesia de Sardis, si lo fuéramos viendo por periodo. Y luego viene la iglesia moderna, de 1648 a los 1900, que sería la iglesia de Filadelfia. Tampoco la hemos cogido, ya en algún momento la vamos a ver, pero entonces ahí vienen los movimientos misioneros mundiales, los avivamientos espirituales, la expansión del protestantismo, el desarrollo de denominación, o sea, donde vienen entonces concilios, denominaciones. Concilio es una cosa y denominación es otra. Vamos a entender eso, porque eso muchas veces en Puerto Rico no se entiende muy bien. Las denominaciones, que yo ya mismo voy a hablar de las denominaciones en Puerto Rico, porque tengo un capítulo o un momento hoy o un capítulo próximo de las denominaciones en Puerto Rico. Habla de nombres de que usted los va a conocer. Ejemplo, de Iglesia de Dios, Iglesia Iglesia Protestante o Iglesia Pentecostal, Iglesia Pentecostal, Iglesia de Dios, Discípulos de Cristo, Defensores de la Fe. Ese concepto, pero cuando una iglesia
se comienza a abrir otros lugares, y tiene más de una cantidad, que yo no podría decirle cuál es la cantidad que le puede convertir en un concilio, más de una cantidad, se convierte en un concilio de iglesias, un grupo de iglesias que responden al mismo nombre, Eso no es un asunto de formalidad, es un asunto de que cuando empiecen a hacer su documentación, pues determinarán ahí dentro de su documentación cómo es que van a funcionar. Nombres que usted va a encontrar en ese asunto de la iglesia moderna: John Wesley, Jonathan Edwards y William Carey, que son predicadores y hombres grandes dentro del movimiento de las iglesias, y que usted pues puede ir a YouTube y poner esos nombres y le va a dar información que es muy buena para usted. Y luego viene del 1900 hasta el día de hoy, que es lo que es la iglesia contemporánea, la Odisea. Ay, pero pastor, la Odisea es donde dice que no eres ni frío ni caliente. Pues en eso es la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea. Ni eres frío, ni eres caliente. Así que si no te calientas, pues te voy a vomitar de mi boca. Ahí está el movimiento pentecostal. Yo voy a hablar un poquito de eso. Movimiento carismático, que ustedes saben que entonces la iglesia católica, hay un grupo que se queda entre, siguen siendo católicos, pero entonces se mueven hacia lo que es pentecostalismo en términos de hablar lenguas y de reconocer al Espíritu Santo como una persona dentro de la liturgia, y estos movimientos carismáticos, la evangelización global. Entonces se comienza a enviar misioneros, el concepto de misioneros saliendo de un país para irse a otros países, y medios de comunicación y tecnología, empieza la radio, luego viene la televisión, luego viene el internet. En este tiempo pues tenemos YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, y allá y acá, y 20,000 cosas que utilizamos. Y el crecimiento cristiano en África continental, África, Asia, América Latina, y obvio, en esos sitios donde estaba más atrasado este levantamiento, porque ya en lo que ya dije, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ya habían movimientos más expertos, más viejos, con más formación. Bien, los periodos entonces, de ahí sale pues lo que son unos periodos, la iglesia primitiva, que ya dije, en un momento dado pues la puse con Éfeso, pero para que más o menos usted tenga una idea, la iglesia primitiva, mire esta tablita: los padres apostólicos, los padres de la iglesia, la edad media temprana, el escolastismo y la reforma protestante, hasta la reforma protestante, porque ahí después de la reforma protestante, pues ya entonces entra todo lo que es el movimiento protestante, y ya no es solamente la iglesia católica, sino que entonces pues empiezan a desarrollarse otros movimientos cristianos. De ahí salen unos eventos que se llaman los concilios. No estoy hablando, ahora no, este concepto, pues no estoy hablando del concilio tal en términos del concilio pentecostal, el concilio Mission Board, el concilio discípulos de Cristo. No es ese concepto. El concepto de concilio son unas reuniones que se llevan a cabo mayormente pues por la iglesia que está en el poder, que es la iglesia católica, y que son concilios donde se comienzan a elaborar o a discutir ciertas doctrinas para formalizar doctrinalmente lo que se entiende que es todo este movimiento eclesiástico. Uno de los más jóvenes es el concilio de Nicea, que fue en el 325, y ahí el tema fue el arrianismo.
Dice, afirmó que Cristo es plenamente Dios de la misma sustancia que el Padre. Se redactó el credo niceno. El concepto empieza 300 años después de Jesucristo, la iglesia, a hablar de algo que ya Juan había establecido en su libro. Juan en su libro, Juan el apóstol en su libro que lo escribió en los antes de concluir los primeros 100 años, ya decía que Jesucristo era Dios, igual que Dios. Pero ahora viene la iglesia a tratar de interpretar eso. Jesucristo 100% Dios, no un profeta, ni un ángel, ni el ángel de Jehová, 100% Dios. Constantinopla primera, el primer concilio de Constantinopla, obvio, pues ya usted sabe que Constantinopla, pues ya la iglesia se está formando como parte del Estado, 381, y ahí empezaron a hablar de la divinidad del Espíritu Santo. Ahí entonces viene otro concepto teológico y de las iglesias, la divinidad del Espíritu Santo. Amplió el credo niceno, o sea, amplió el asunto de que Jesucristo era 100% Dios, y afirmó la doctrina de la Trinidad, de que entonces Dios en 3 personas. Usted dirá, pero si eso lo dice la Biblia, ¿por qué ellos se tienen que? Porque la autoridad era la iglesia. La autoridad eran los obispos, la autoridad eran los papas, esa era la autoridad. O sea, lo que ellos no establecieran que era, pues no era. Aunque lo diga en este tiempo, obvio que la iglesia ni tan siquiera tuvo la Biblia. La Biblia, recuerde que la Biblia no. Usted dice, pero la Biblia, los escritos, no. Hay unos escritos que son de la iglesia, vamos a decir la primera iglesia, que son cartas que enviaban los apóstoles y que se movían en los grupos que se estaban formando en los primeros 100 años, pero no había imprenta. Esas cartas pasaban por allí, pasaban por allá, se deterioraban, y no está, todavía la imprenta no estaba, por lo tanto no había Biblias, ese libro que usted tiene y yo tengo, que yo tengo por aquí un montón y que los saco y los leemos, no estaba. Entonces la iglesia hacía sus liturgias en latín, que no era, cuando se fue desarrollando las iglesias fuera de Roma, pues no era el idioma común de la gente, del burgo, de nosotros, de los que no éramos parte de esa ideología. Ideología en términos, vamos a decir, del credo, etcétera, etcétera. No sabíamos nada de eso, vamos a ponerlo de esa manera tan sencilla. No sabíamos nada de eso. Íbamos allí y que nos dieran la misa y eso fue hasta 1900 y pico. Entonces la Biblia no llegaba a la gente como hoy, que todo el mundo tiene 2 y 3 Biblias en su casa, que tiene que sé yo cuántas versiones, que tiene acceso a Biblia, que ya ni los nombres los conocemos nosotros. Lo que usted tiene hoy no es lo que la iglesia ha tenido toda la vida. Así que dele gracias a Dios que usted tiene oportunidades de leer la Biblia usted, y buscar entender algo. Antes se le llamaba el catecismo porque solamente nos daban una partecita de lo que se quería traer. Y luego viene el concilio de Éfeso 431, que se llama el nestorianismo. Aquí se declara que María, como Theotokos, Madre de Dios, y afirmó la unidad de la persona de Cristo. O sea, que por un lado están desarrollando los conceptos del Espíritu Santo, de la Trinidad de Cristo, pero
en Éfeso, en el concilio de Éfeso, meten a María como madre de Dios. Luego viene Saldenonia en 451, en naturaleza de Cristo. Definió que Cristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Y usted dirá, wow, pero si eso, en la iglesia donde yo voy, me enseñan eso. Pues eso no viene de la nada, viene de esa historia de lo que es la iglesia de los 2000 años. O sea, lo que estoy tratando de explicarle es que la iglesia, el día 1 no era igual que el día de hoy, que la iglesia salió de la nada y que no hubo, excepto los apóstoles, no hubo ningún líder que intervino ahí. Intervinieron los obispos, intervino el gobierno, intervino el asunto ese de Constantino, y ya mismo pues le voy a hablar de los padres de la iglesia que también intervinieron, los apologistas, que también pues pusieron sus granos, y que aparte del canon, y el canon, cuando yo hablo de canon, lo que me estoy refiriendo es a lo que entra, lo que la iglesia ha puesto dentro de este libro, ese es el canon, que si usted me busca en algunos escritos que yo pueda hacer, va a ver que el canon de los israelitas y de los hebreos es, aun cuando tiene los mismos libros, es diferente al canon de la iglesia cristiana. Nosotros tenemos otras divisiones. Entonces, luego viene Constantinopla II, 553, y ahí viene la controversia cristológica. Reafirmó la decisión de Calcedonia, y las de Calcedonia era la que definía que Jesucristo era tan humano como divino, en un solo cuerpo. Fíjese que cogió siglos el desarrollar estas cosas. Constantinopla III, en el 650, que ahí se trabajó el monoteísmo. Declaró que Cristo tiene dos voluntades, la divina y la humana. O sea, monoteísmo, creer en un solo Dios, O sea, no creer en muchos dioses, o que Dios puede ser tres diferentes. Monoteísmo, mono de uno. Monoteísmo es creer en un solo Dios. Y luego viene el Nicea II. Yo empecé con Nicea I, Nicea II, ya en el 780 y pico. Y dice, aprobó la veneración de imágenes, distinguiendo de la adoración debida a un solo Dios. O sea, creemos en un solo Dios, pero creemos en todos estos santos, y creemos en todas estas imágenes, y se puede adorar a las imágenes. Y eso es un hecho eclesiástico, que muchas de ellas, nosotros los creyentes, este señor que está aquí, que es un pastor evangélico, un estudioso de la Biblia y de todas estas cosas, porque estas cosas hay que saberlas. La ignorancia no es buena, y el creer que lo único que sabemos es del libro de los libros que escribió Pablo, y que todo emana de ahí como por arte de magia. No, aquí hay muchas mentes metidas en todos estos movimientos, y sobre todo la Iglesia Católica, que perdone que lo diga de esta manera, pero lo estoy diciendo como un dato histórico, no como que alguien vaya a sentirse de que yo la nombre así, sino que desde el tiempo que ya dije de Constantinopla, y dentro de la división aquella o el Roma occidental y oriental, comienza a entrar el papado, y comienzan a tener, pues vamos a decir, todo el poder y todo lo que es organizativo. De ahí vino toda la organización, que luego los demás pues han ido utilizando, cambiando, moviendo para hacer sus propias liturgias. Hay un concepto que se llama padres apostólicos. Yo les voy a decir algunos de ellos. Voy a tratar de que este video no me coja más de 10, porque
Tengo otro por ahí, dice Clemente de Roma, que estuvo entre el 35 y el 99, escribió las cartas a los Corintios promoviendo la unidad de la iglesia. Eso es Clemente de Roma, o sea, que no es un apóstol ni está dentro de este canon, pero hay unas cartas a los Corintios de Clemente de Roma. E Ignacio de Antioquía, 35 al 107, escribió 7 cartas camino al martirio. Destacó la autoridad de los obispos y la centralidad de Cristo. Eso fue Ignacio. Policarpo de Esmirna, que yo les dije que Policarpo fue uno de los de los que fue pastores en Esmirna, 69 a 155, discípulo del apóstol Juan, ejemplo de fidelidad hasta el martirio. Papías de Hierápolis, 60 al 130, recogió tradiciones orales sobre Jesucristo y los apóstoles, manual de enseñanzas cristianas sobre doctrinas, bautismo y ayuno. Fíjese que Papías hace un manual, recoge no de la Biblia, porque todavía no hay imprenta, pero recoge de las cartas que se están moviendo por allí y escribe un libro de doctrina, de bautismo y de ayuno. Autor de la Didache y Cena del Señor, Cena del Señor. Y entonces hay un libro que se llama Las Epístolas de Bernabé, 70 al 132. Fíjense que están en los primeros 2 siglos, todos estos padres apostólicos. Interpretación cristiana del Antiguo Testamento, autor del Pastor de Hermas, obra de exhortación al arrepentimiento. Y por ahí usted se va a dar cuenta de que en los primeros 200 años, además de los escritos que nosotros tenemos aquí en la Biblia, hay quien está escribiendo libros hablando de Corintios y de lo que dijo Pablo y de lo que dijo Pedro y de lo que dijo el otro, y también pues van determinando, añadiendo a lo que va haciendo la formación para que en un momento dado hayan grupos, concilios, iglesias que tienen pues diferentes pensamientos en el día de hoy, diferentes pensamientos que vienen de esos primeros siglos. Escritos importantes: primera carta de Clemente, dirigida a la iglesia de Corintios, ya se los dije, trata sobre el orden y la unidad de la iglesia. Es uno de los escritos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento. Carta de Ignacio de Antioquía, escrita mientras he llevado a Roma a Jesucristo como Dios y hombre, la unidad de la iglesia, el papel del obispo y la Eucaristía, que ustedes saben que la Eucaristía es un elemento de la iglesia católica, donde también está el elemento de la transubstanciación, donde pues la hostia se convierte en el cuerpo de Jesucristo y el vino se convierte en la sangre de Jesucristo, literal. O sea, que cuando usted lo toma, pues se convierte. Nosotros tampoco pues comulgamos con esa enseñanza. Carta de Policarpo a los Filipenses, exhortación a la santidad y perseverancia, cita numerosos textos del Nuevo Testamento. Son cartas también, escritos de la didache o la enseñanza, los 2 caminos, la vida y la muerte, el bautismo, el ayuno, la oración, la Santa Cena y organización de la iglesia. O sea, que estos son libros que usted puede, ¿sabes? Yo no estoy aquí trayendo cosas extrañas, son cosas que usted las puede encontrar en la historia de la iglesia. Si usted hace un estudio de la historia de la iglesia, va a aparecerle todas estas cosas, y yo se las estoy dando porque estamos hablando del tiempo final, y usted no puede llegar al tiempo final si no conoce el tiempo del principio de la iglesia y del camino de lo que es la iglesia. Hay un concepto que es el escolasticismo. ¿Se acuerdan que lo dije ahí? Fue el método teológico y filosófico
tenga cuidado con conceptos filosóficos, filosofías dentro de la iglesia que siempre ha existido y que lo que nos dan es más dolor de cabeza que lo que nos evitan, pero son parte de teológico y filosófico predominante en la Edad Media, en el siglo XI al XV. Su objetivo es armonizar la fe cristiana y la razón. Aquí mire, se trata, ya entra en ese siglo estas dos vertientes, la fe cristiana y la razón. Uso de la lógica y la argumentación sistemática, influencia en la filosofía de Aristóteles. Por eso es que usted me ve, los que me conocen, que a mí no me gusta que estén citando a estos hombres grandes, porque muchos de estos hombres grandes traen amarrado a sus comentarios eventos de estos 2000 años de crecimiento de la iglesia y entonces pues a mí no me gusta que Aristóteles dijo, pues si Jesucristo lo dijo, si el apóstol lo dijo, si la Biblia lo dice, ¿para qué usted tiene que decir que Sócrates dijo y que Aristóteles dijo y que el otro dijo? A mí no me gusta, a mí no me gusta. A menos que sea algo que sea necesario para probar algún elemento en antigüedad. Desarrollo de las escuelas y universidades medievales, búsqueda de respuestas a cuestiones teológicas mediante preguntas y debates. Eso se le llamó el escolasticismo. Y ahí, pues mire, Anselmo de Canterbury, 1033 al 11, la fe que busca entendimiento. Pedro Abelardo, métodos de preguntas y respuestas. Tomás de Aquino, que por ahí lo nombran muchísimo, autor de la Suma Teológica, el escolasticismo más influyente. Las bienaventuranzas, integró la tradición agustiniana con la teología medieval. Importancia de la historia de la iglesia, que lo que le estoy diciendo, que sistematizó la doctrina cristiana. Cogió todas las doctrinas y las pusieron en un orden lógico. Constituyó el nacimiento de las universidades, porque hay universidades teológicas también, y además de universidades, vamos a decir, seculares. Produjo algunas de las obras teológicas más influyentes en la historia y preparó el terreno intelectual para los debates de la Reforma Protestante. O sea, que no vaya usted a creer que realmente pues no hay influencia de afuera y que todo el mundo desde que Jesús se fue nos dejó una Biblia en la mano y que nosotros lo único que hacemos es leyendo la Biblia y diciendo yo solamente hablo y digo de lo que dice la Biblia. Eso es tener desconocimiento del desarrollo de la iglesia del siglo XXI. Lo que usted y yo tenemos hoy ha pasado por 2000 años de movimientos tales o cuales, de pensamiento de gente doctos, no le digo con doctorado, pero doctos, y gente que han sido y que todavía siguen siendo dentro de las escrituras fuera de la Biblia y dentro de la visión y los movimientos tales o cuales han sido gente prominente. Así que de la iglesia contemporánea ya dije la Odisea y ya dije los movimientos que están amarraditos a ella. Voy a cerrar aquí porque en mi próxima clase, que la voy a empezar ya mismo, o sea, voy a seguir, pero la quiero mover en otro vídeo, pues voy a estar hablando un poquito más de Puerto Rico, de cosas que han ocurrido en Puerto Rico. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor Héctor Santiago, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, hoy hablando de la historia de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que tu gracia y tu poder esté con nosotros, para que nosotros podamos ir adelante, oh Dios, en todo lo que pertenece a ti. Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. No te olvides, escucha la segunda parte de esto porque tiene que ver con las iglesias en Puerto Rico.